simplemente quería compartir hoy un pasaje, concretamente un versículo. Se encuentra en Juan 13:18. Nos acercamos a la palabra siempre antes de empezar la reunión y dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Muy bien, pues fijaos en lo que dice al final del versículo: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas, ¿no? Y es curioso porque antes dice: yo sé a quienes he elegido. Hasta Judas lo había elegido él. Judas, un hombre que le iba a traicionar, un villano, como dicen ahora en las películas de superhéroes, sería el villano, Judas. Y fijaos que dice: yo sé a quienes he elegido. Qué alentador, ¿no? Saber que Dios nos ha elegido, ¿eh? Porque si tú has decidido seguir a Jesús, no es porque tú lo hayas elegido, que sí, ¿no? Tú has tomado la decisión, pero detrás de tu decisión está Jesús. Si Jesús no hubiera abierto la puerta, tú no estarías aquí ahora. Por lo tanto, si Él no hubiera abierto la puerta, no estaríamos siguiendo al Señor. Pero con tus defectos y con tus virtudes, dice el sabio Dios: yo sé a quienes he elegido. ¿Qué te parece? Nos está diciendo que no estamos aquí por casualidad, ¿no? Que nos ha elegido porque Él sabía que íbamos a ser útiles en su obra. Hay personas que dicen: bueno, yo es que no hago nada. No sé, ¿no? Tú tienes ahí una función, a lo mejor ni te das cuenta, ¿eh? Pero estás teniendo una función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no menospreciemos la sabiduría de Dios. Si Dios dice: yo sé a quienes he elegido, incluido Judas, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la elección que Dios ha tenido contigo o conmigo? Eso, al mismo tiempo, nos indica el valor tan grande que Dios da a las personas. Yo sé a quienes he elegido, es decir, anímate, ¿eh? Anímate. Dios te ha elegido, pero con una misión que a veces está oculta, ni siquiera sabemos muchas veces por qué Dios nos ha elegido, pero Él lo ha hecho con una función determinada en su obra, ¿vale? Porque quiere que formes parte de su obra. Amén. Porque Él tiene un trabajo para ti. Y le damos las gracias hoy a Dios por esta reunión, porque nos anima a tener fe, nos anima a tener comunión unos con otros, nos anima a pensar que somos importantes para Dios y que nuestros hermanos también son importantes o deben serlo para nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esto presente. La importancia que tenemos para Dios y la importancia que deben tener nuestros hermanos y hermanas en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. ¿Qué tal? Esto está un poquito haciendo un eco, ¿no? Muy bien, pues en primer lugar, no me quiero olvidar, porque si no me voy a olvidar,
Mamás, feliz día. El mundo hoy celebra el Día de la Madre y nosotros también, claro que sí. A los que podemos disfrutar de ellas, pues seguir disfrutando de ellas y esperemos estar a la altura del legado que nos dejan, ¿no? Y ahora para continuar, pues bueno, la predicación de hoy os va a sorprender, pero no va a ser en Santiago. Esta semana fue una semana un poquito complicada, pero con temas de horarios y tal, y no tuve tiempo de preparar el tema de Santiago, pero porque tuve que preparar otro tema que está en Apocalipsis 5. Y la verdad os tengo que confesar que Apocalipsis es un libro del cual diría que nunca me atreví a estudiarlo, porque cuando era joven no me apetecía saber qué iba a pasar, porque aún me queda mucha vida por delante, tengo muchos objetivos que cumplir, prefiero vivir en la ignorancia, ¿no? Y después, a medida que va pasando el tiempo, he escuchado predicaciones sobre Apocalipsis de lo inminente de la venida del Señor y de gente muy convencida de que el momento es ahora, el momento es ya, y daban ejemplos de la actualidad en su momento y vemos que se equivocan en sus predicciones, ¿no? Entonces me pareció un libro muy inexacto y no sabía cómo aproximarme a él. Sin embargo, estos días, en el taller de predicación que estoy yendo, una de las tareas que había era predicar sobre Apocalipsis, y era Apocalipsis 5. Y la verdad que ayer pasamos un momento muy, muy bueno, en el que cambió mi perspectiva con respecto a este libro, ¿vale? Y me di cuenta que Apocalipsis sí que es verdad que es un libro de profecía y del futuro y de lo que puede llegar a pasar, pero realmente es una carta que está dirigida a unas iglesias con un objetivo muy concreto en ese momento. Y no os quiero aburrir mucho con el contexto, pero el libro está escrito por el apóstol Juan, que estaba exiliado, ¿no? Y se lo data más o menos en el reinado de un emperador romano que se llamaba Domiciano. Y Domiciano fue bastante cruel con los cristianos, ¿vale? Domiciano lo que quería era promover un culto a su persona, y todo aquel que no fuera fiel a ese culto a su persona, tipo Nabucodonosor en su momento, ¿no? Lo encarcelaba, o lo mataba, o lo torturaba. O sea que, vamos, imaginaros esta situación para los cristianos de la época. Habían tenido ya persecución en su propio territorio, digamos, ¿no? En Israel, y ahora todo el imperio romano está en búsqueda y captura de esta gente que no se arrodilla ante el emperador. Y muchas de las cartas que vemos a las iglesias animan a los creyentes a pensar que el día de la venida del Señor está cerca. El libro de Apocalipsis se escribe en el 81, entre el 81 y el 96 después de Cristo. Han pasado ya unos años y es normal que la gente esté desgastada. Por lo tanto, esta carta, aparte de desgastada, tener miedo. Y frente al miedo y al desgaste, pues mucha gente claudicaba en su fe y se arrepentía de haberse vuelto cristiano, digamos, y estaba adquiriendo las liturgias del imperio, ¿no? Por lo tanto, había como un ambiente de desánimo y desesperación, una mezcla así. Y esta carta viene como un ánimo para los creyentes. Y quiero que lo veáis así, este día, ¿no? Entonces, lo que habla esta carta es de muchas cosas, pero al final es que nos quiere decir que Dios está al control de todas las situaciones, pese a las situaciones que nos pasan, pues no nos gustan, ¿no? E incluso son contrarias, o parece que ni siquiera Dios está metiendo su mano ahí. No sé si habéis vivido una situación así parecida o no, pero es más o menos lo que quiere decir. Y también anima a perseverar en la fe, y a los que perseveran y a los que triunfan, pues Dios les tendrá guardado un premio, ¿no? Y podrán estar con Él por la eternidad. Y el capítulo que
que nos dijeron de poder desarrollar fue el capítulo 5. Y os lo quiero leer, es la Nueva Traducción Viviente. Luego ya desarrollaremos un poquito más lo que viene escrito. Y dice el Apocalipsis 5, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban con un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¡Buf! ¡Qué imagen, ¿verdad? La verdad es que es impactante y no sé si habéis podido intentar imaginar lo que estaba pasando ahí. Pero para introducir, quiero deciros que en 2004 comenzó una serie que se llamaba Lost, Perdidos, que yo creo que fue la primera serie que me enganchó de principio a fin, ¿no? Había, de aquel entonces, no era el único, había una comunidad muy grande, no internacional, sino local, que estábamos viendo esa serie a la vez, y en aquella época fue una revolución, porque metía algunos efectos que eran un flashback, que es volver al pasado del personaje, pero también hacía flash forward, que era ir al futuro del personaje, y jugaban con eso y te descolocaban en el tiempo. Y en ese momento de mi vida escuché por primera vez la palabra spoiler. Spoiler es una cosa, dentro de una persona que está viendo una serie, es una cosa mala. Eso, te revelan una cosa que va a pasar en la serie que tú no has visto aún. Pero bueno, se puede hacer muchas cosas. El Madrid ganó y tú no viste el partido, o Fernando Alonso quedó tercero y no viste la carrera, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Pero es como que te revelan algo de algo que tú ansías ver por ti mismo, ¿no? Y Apocalipsis no deja de ser un poco esto, ¿no? Dios abriendo el telón, dejándonos entrever el futuro, un spoiler de lo que va a pasar. Quizá un poco rebuscado el lenguaje, ¿no? Y los simbolismos y que da pie a diferentes teorías, como os decía antes, y gente que intenta pronosticar el Apocalipsis en su momento, porque claro, yo también quiero que el Señor venga y no morirme, ¿no? Y entonces esto
pues puede generar discusiones, pero al fin y al cabo es esto, es una revelación por parte de Dios de lo que Él tiene planificado para el futuro. Y estos pasajes, el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 5 nos habla de Cristo como con la autoridad que tiene para poder coger el rollo y abrir sus sellos, pero también nos habla de Cristo exaltado. Pero no es la primera vez que esto pasa en la Escritura. De hecho, podemos leer en Filipenses, como Pablo dice en Filipenses 2, versículo 9, del 9 al 11, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor, a Jesús, ¿no? Es cuando habla de cómo Jesús hace ese viaje descendente, de siendo igual a Dios, se despoja de ser igual a Dios, y no solo se viene a hacer hombre, sino que dentro de su humanidad se humilla hasta lo más profundo y muere en muerte de cruz, ¿no? Por lo tanto, Dios lo eleva al lugar de máximo honor y le da el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No sé si os suena esto, lo acabamos de leer. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si bien Pablo lo escribe en otro contexto totalmente diferente y a otras personas con necesidades diferentes, Juan desarrolla un poco más esta idea de cómo va a ser este proceso de exaltar a Jesús con los máximos honores, ¿no? Y es cuando entramos aquí en Apocalipsis 5. Pero tenemos que ver que empieza con una frase que dice que vio un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y la descripción de esto comienza en el capítulo 4. Es cuando nos describe el cielo. Ve el trono que brilla con unos colores. Alrededor del trono tenemos a los 24 ancianos de los que habla este capítulo, y también tenemos a estos 4 seres vivientes que están allí también alabando. En el capítulo 4 nos dice que están alabando de día y de noche con la siguiente canción: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Qué casualidad. ¿Quién eligió las canciones? Acabamos de cantar esta canción hace unos minutos, ¿no? Imaginaros cómo sonará eso en el cielo. Y estos seres vivientes animan a los ancianos, ¿no?, a cantar también. Pero me llama la atención, primero, lo que destaca esta canción de la personalidad de Dios Padre, podríamos decir, porque es el que está sentado en el trono. Destacan la santidad de Dios, destacan el poder de Dios, destacan su eternidad y destacan con el aún está por venir, como estas palabras de aún no está todo dicho. Y si recordamos, la motivación original de esta carta es animar a estos creyentes que están siendo perseguidos, maltratados, asesinados por un imperio y sobre todo por un emperador que lo que busca es alimentar su propio ego, ¿no? Por lo tanto, ya aquí en este capítulo 4 podemos encontrar esos pequeños ánimos que va dando el Dios a través de Juan, ¿no? Y los ancianos responden a esta adoración de estos 4 seres vivientes con la siguiente canción también. Dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y aquí podemos destacar 2 aspectos de Dios más. Es el primero, que es Dios creador y Dios soberano. Dios creó las cosas porque las creó según su voluntad. Y aunque nos parezca difícil de entender, Dios sigue estando al control cuando las cosas están complicadas. Está dentro de su voluntad. No está ajeno a lo que Dios controla. Por lo tanto, el capítulo 4 ya da un mensaje de ánimo a este público original, digamos. Pero bueno, ahora sí que Juan, después de describir este trono y de estos seres alabando,
se centra en la mano derecha del que está sentado en el trono y ve un rollo. Un rollo que está escrito por dentro y por fuera, por lo que este rollo tiene muchísima información y está sellado con 7 sellos. Y una de las preguntas que me surgían era ¿cuál es el contenido del rollo? O sea, ¿qué es lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que puede decir? Y muchos comentaristas en lo que están de acuerdo es que es la voluntad de Dios, pero es su solución final a los asuntos del universo. No es la voluntad de Dios particular para cada creyente, sino a nivel universal, digamos, ¿no? Y esto lo basan específicamente en los 7 sellos. Los 7 sellos era un símbolo en el Imperio Romano de cuando tú tenías un testamento importante, estaba sellado con 7 sellos porque cada sello representaba a un testigo que había leído y había, digamos, puesto como, digamos, una notaría, ¿no? O sea, alguien que te está diciendo que lo que dice eso es verdad. Y tienes 7 testigos, ¿no? Por lo tanto, esta es la idea, ¿no? Un poco el testamento de Dios o, digamos, el plan de Dios para la humanidad en el rollo, escrita. Y ahora dice que un ángel, imagina, están cantando, ¿no? Están cantando estos seres y los ancianos, y un ángel a gran voz pregunta: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir este libro, este rollo? Y yo ahí me imagino que se forma un silencio. Y yo creo que la pregunta, el sentido no es que vayan pasando candidatos a ver si eres capaz de abrir el sello. Es más bien como el tipo de un profesor haciendo un examen y diciendo ¿quién se presenta voluntario para salir a la pizarra? Y todo el mundo se queda callado, ¿no? Porque nadie se ve capaz, nadie se ve autorizado ni con la autoridad de salir y decir pues lo voy a hacer. Y por eso me imagino ese silencio en ese momento, ¿no? Y nos dice la Biblia que ese silencio, pues, bueno, ese silencio que me imagino yo, se ve roto por un llanto, un llanto amargo, dice Juan. Lloré amargamente, estaba desconsolado. Porque estás viendo en la mano derecha de Dios el plan para la humanidad, posiblemente la esperanza que le quedaba a los creyentes de esa época, de que esto podía cambiar, que Dios está al control de las cosas, pero nadie es capaz de poder abrirlo. Y en ese llanto, pues uno de los ancianos le dice: no llores más, porque el león de Judá, el heredero de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y estas dos títulos que le dice el anciano, el león de Judá y heredero de David, son 2 títulos que podríamos decir títulos mesiánicos, que se refieren a la figura de Jesús, que se refieren al Hijo de Dios, ¿no? Y lo presenta como el león de Judá, y hay muchas referencias que no voy a leer ahora, y también como la raíz de David, el heredero de David. Pero cuando Juan levanta la vista, lo que ve no es un león, es un cordero. Y no sé vosotros, pero a mí me sorprende esta imagen. Yo cuando te dicen que esperas ver un león, cuando levantas la vista no esperas ver totalmente lo contrario. Y no sé si os ha pasado, pero hace unos tiempos, cuando surgió la página web AliExpress, surgió lo que pides en AliExpress y lo que te llega, ¿no? Pues esto no es lo que está pasando, ¿vale? Resulta que el león de Judá y el cordero de Dios es esa dualidad en la misma persona, esas 2 caras de la misma moneda que podemos ver en la persona de Jesús, y que sin la otra pues carecen de sentido. El pueblo de Israel estaba esperando a un libertador, a alguien como el león de Judá, que los liberara del imperio, de las manos del imperio romano en su momento. Y se equivocaron porque dejaron de lado la imagen del cordero. Imagen del cordero que es la primera que se nos presenta con Abraham, cuando Dios provee ese cordero
para evitar el sacrificio de su hijo, ¿no? Pero una cosa sin la otra carece de sentido. Estamos viendo la mitad del panorama. Y nos dice que este cordero estaba como que había sufrido, como que estaba sacrificado, pero estaba de pie. Es decir, estaba vivo, pero con marcas de un sacrificio. ¿A quién os evoca esto, no? Jesús, con sus marcas, en sus manos, en sus pies, en su costado, en su frente, puesto allí de pie. Y nos dice que también lo que ve es un cordero vivo, pero con las marcas de sacrificio, pero con 7 cuernos, que en la Biblia los cuernos representan la omnipotencia, y con 7 ojos, que representan la omnisciencia, es decir, todo lo puede, todo lo sabe. Y él está ahí parado, extiende su mano y coge el libro. Y nos dice la Biblia que en el momento en que él coge el libro, pues vuelve la adoración. Y en el momento que él coge el libro, los 4 seres vivientes y los ancianos se postran y adoran al Cordero. Y le dicen: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y el cántico destaca algunos aspectos también. Primero, reconocen la autoridad de Cristo, de Jesús. Tú eres digno de tomar el rollo. Reconocen la suficiencia del sacrificio de Cristo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, lo que le debíamos a Dios, ¿no? Por nuestros pecados. Reconocen la universalidad del sacrificio de Cristo. Hay gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y reconocen que el reinado de Cristo se va a establecer. Y luego vemos cómo Juan se centra en estos seres, en los 4 seres vivientes y en los 24 ancianos, pero empieza como a alejarse y a ver un poco más allá. Y resulta que detrás de esta gente tenemos a un coro de ángeles, de miles de ángeles, de millones de ángeles, cantando también y adorando a Dios. Cantando que digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y finalmente sigue abriendo el foco y ya ve a todas las criaturas uniéndose a esta alabanza y esta oración. Criaturas son seres creados por Dios, ¿no? En los que me incluyo, en el que te incluyo a ti también. Y la canción que cantaban era: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y hemos leído esto, pero intenta imaginar por un momento esa escena en la que tenemos a Dios, a Jesús, a los seres celestiales adorando, a los 24 ancianos también, pero a toda la creación postrada adorando a Dios. Y como hemos cantado, también muchos han intentado imaginar esto. O sea, muchos artistas cristianos han intentado imaginar lo que va a ser, ¿no? Ese momento. Y una de las canciones que algún día aprenderemos se llama Santo por Siempre, que es de Chris Tomlin. Raquel esta semana la compartió en español. Y dice: 1000 generaciones se postran a adorar y adoran a aquel que ya venció, ¿no? Y estaremos la gente del pasado, la gente que creerá en un futuro cercano o lejano, y nosotros allí. Y siempre me gusta acabar intentando pensar en
¿qué tiene que ver esto conmigo ahora? ¿No? Y siempre me hago preguntas. Yo siempre, lo siento, pero os dejo con preguntas abiertas siempre. Pero de todo lo que hemos escuchado y leído, que han cantado en este capítulo, puedes hacer tuya esta canción, la canción celestial, lo que hemos cantado, lo que hemos leído. Estamos viviendo con la perspectiva de que un día estaremos alabando y adorando a aquel que por amor lo dio todo por nosotros, porque eso debería cambiar nuestra actitud frente a muchas cosas, ¿no? Y otra de las cosas que pensaba es lo que os decía al principio, es esto, aparte de ese momento tan especial que nos describe Juan con las palabras que puede, porque yo creo que verlo tiene que haber sido espectacular. Esto nos da tiene que darnos un chute de ánimo, de energía, porque sea lo que sea que estás pasando, este no es el final. Sea lo que sea que estás sufriendo, por lo que sea, personas que están a tu alrededor que están haciendo daño, una enfermedad, una caída, como hemos visto, esto no es el final. Dios está al control de tu situación y de la situación de cada creyente. Dios está al control de lo que pasa en este planeta, de las decisiones que están tomando políticos, grandes élites, lobbies, como se dice ahora. Dios está al control. Y en algún momento de la historia de la humanidad, Dios va a irrumpir y vamos a volver a ver a Jesús volviendo, pero esta vez glorificado, como el león de Judá, viniendo a buscar a su pueblo. Y otra cosa de las que os quiero dejar es que Juan y Pablo coinciden en una cosa, en sus dos perspectivas de esta adoración a Jesús, ¿no? Y es que toda lengua lo va a confesar, toda rodilla se va a arrodillar, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Ahora, las decisiones que tomes aquí con respecto a Jesús van a hacer que te unas al coro celestial o no, pero adorar vas a adorar. Y cuando éramos jóvenes, había un grupo de rap que se llamaba Uno de Tantos, y una de las frases que decía es: me gustaría cuando esté en el cielo, me gustaría no tener que echar a nadie de menos. Así que te invito a pensar en esto, te invito a pensar en que si no has tomado una decisión aún por Jesús, estás a tiempo porque yo te voy a echar de menos. Que Dios os bendiga.